Bueno, la migración, habíamos señalado la anterior, un poco ya Gino Germani, como uno de sus aportes importantes a la sociología, de otra forma va a ser el estudio de la migración, la inmigración, ¿no? Los flujos migratorios, en especial Argentina, ¿no? De cómo ha habido los distintos flujos migratorios, especialmente la migración europea, ¿no? De Europa hacia Argentina. Pero también ha habido otros casos, ¿no? Como la migración boliviana, que según la lectura que estamos revisando, ya a mediados de los 30, de otra forma, ya había una migración desde Paraguay, Chile, Bolivia, ¿no? Y prácticamente se va intensificando esta migración desde los 1940, ¿no? Donde seguro muchos de nosotros tenemos familiares que migraron prácticamente a Argentina por distintas crisis económicas que hubo aquí en Bolivia y viajaron, ¿no es cierto? Esta migración de otra forma también es interesante. Hay otros que viven aquí, vuelven allá. Hay una dinámica interesante respecto a la migración internacional, ¿no? Eh, pero ya, fíjense, Gino Germani está hablando de esta migración de Bolivia, de Chile, de Paraguay, desde los 30, desde los 1940. Él en su artículo un poco muestra algunas estadísticas también. Si les iba mostrando aquí, ¿no? La, de Argentina, componentes de población, fíjense aquí, de toda América, 163, pero aquí especialmente de Argentina, es la migración de Europa especialmente se está hablando, ¿no? Aquí es donde un poco habla de Bolivia, ¿no? Estos son ya datos más actualizados. Argentina tiene alrededor de 38,2%, es la más alta si se fijan. Está España, Brasil, Chile. Hay un flujo migratorio muy fuerte a Argentina y esto sin duda alguna se relaciona un poco con Gino Germani. Recordemos que Gino Germani ha escrito ese artículo por más o menos 1960, 1962 y que pues ha habido diferencias, pero aún fíjense en la estadística que Argentina es el principal espacio donde pues nuestros hermanos, compatriotas, muchos mayormente de origen aymara quechua, migran hacia Argentina, ¿no? Por mejores condiciones quizá. Eh, en esta parte un poco les iba señalando de cómo ha habido un flujo migratorio, pero hacia América, de Europa hacia América, ¿no? Y ahí nos muestran varios países, Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Eh, claro, el 36,6% de porcentaje y también el 15,6%. Esto es la columna de varones, mujeres, ¿no? Se puede observar aquí que quien ha tenido mayor migración, ¿no? Ha sido en Argentina. Se puede ver que aquí tiene más Estados Unidos, ¿no? Pero imagínense, a nivel América, 36%. Entonces estaríamos diciendo que hay mayor porcentaje de migración a América, ¿no? Y después, en segundo lugar, Estados Unidos. A nivel América, todavía ya la podemos decir que tiene mayor ingreso a Argentina, ¿no? Y seguido por Canadá y después Brasil. Entonces, esto solamente estamos recordando lo que en la anterior pasamos. Durante el periodo aquí es una cita textual del artículo que escribió Gino Germani, que durante el periodo de 1869 hasta 1960, la Argentina creció casi 2 veces, en tanto que la de otros países de inmigración como Brasil aumentó 6 veces y Chile, que prácticamente no tuvo inmigración. Entonces, quiere decir que el principal flujo de migratorio fue Argentina, ¿no? Ya aquí un poco vamos observando, aquí podemos ver la fotografía, es Gino Germani. Recordemos que él tiene origen italiano, ¿no? Uno de los primeros elementos que podemos mencionar es que
¿no? La concentración poblacional en grandes ciudades en Argentina se dio principalmente por los migrantes. Es una de las tesis fundamentales que tiene Gino Germani, es decir, la conglomeración urbana o prácticamente la población de Argentina o las concentraciones poblacionales en Argentina se dio fundamentalmente, principalmente, ¿no? Por los inmigrantes europeos, ¿no? Europeos eh, principalmente, ¿no? Ya que también venían de otros países, pero eran los europeos quienes tenían mayor migración y ellos prácticamente poblaron Argentina, en especial Buenos Aires, ¿no? Que es la capital de Argentina. Otro elemento importante que debemos mencionar es la inmigración masiva, ¿no? Vista como un fenómeno urbano, ¿no? Es decir, los flujos de migración de Europa hacia Argentina va a ser un fenómeno social a estudiar, ¿no? Es decir, a nosotros como sociólogos debemos estudiar la sociedad y uno de los fenómenos que podemos observar es la migración. Debemos estudiar la migración. Entonces, Gino Germani estuvo atento a ese fenómeno social que es la inmigración europea, ¿no? Del que también fue parte él, ¿no? Del que de otra forma conocía mucho la realidad. Entonces, de la misma forma, aquí en Bolivia podemos hacer distintos estudios sobre la inmigración europea. Eh, Se sabe que desde los 40, 50, ¿no? Aquí a Bolivia existieron distintos flujos migratorios europeos. Uno de ellos son los croatas, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, ahora están en en las élites cruceñas, ¿no? Y también hay otros migrantes también europeos, como ¿cómo se llaman estos? Los menonitas, por ejemplo, ¿no? Prácticamente son como una colonia, ¿no? Donde prácticamente se les respeta sus usos, sus costumbres, eh, pero bueno, entonces, así también hay otros flujos migratorios, los asiáticos, los japoneses, los coreanos, también los coreanos del sur en Santa Cruz, pero se supone que desde los 40, por ejemplo, se les dotó tierras, ¿no? A bajos precios, algunos se los regaló, ¿no? Por este plan del Bohan. Entonces, lo interesante sería si a alguien nos interesa estudiar ese fenómeno, en el caso boliviano, buscar, ¿no? Estadísticas de ese tiempo, de cuántos llegaron, ¿no? Cuántos croatas llegaron, cuántos menonitas llegaron, e ir identificando desde qué año específicamente habrían llegado, ¿no? Distintos flujos migratorios europeos. Ese ya es un tema de investigación. Hasta ahora hay algunos trabajos, pero no son que sean muy trabajados, muy rigurosos, ¿no? Eh, Hay uno, por ejemplo, los varones del Oriente, pero que un poco hace referencia más que todo de cómo se ha ido eh, situando de otra forma la nueva élite económica desde Santa Cruz, ¿no? Desde sus orígenes, pero no trabaja con mucha rigurosidad, digamos, este fenómeno social que es la migración, la inmigración, con datos, ¿no? Entonces, a partir de esta inmigración masiva como un fenómeno urbano que eh, nos dice Germani, ¿no? Que de otra forma muchos migrantes llegaron a la agricultura, pero la mayoría se pasó, digamos, a los centros urbanos y es por eso que de otra forma es un fenómeno más urbano, ¿no? Y con ello, pues, la implantación de una agricultura moderna, es decir, los europeos que llegaban a Argentina ingresaban a, a la Argentina, pero se ubicaban especialmente en los espacios agrícolas, ¿no? Y pues prácticamente como tenían una cuestión, muchas veces algunos tal vez venían con capital, otros no, inyectaban de otra forma en invertir en una agricultura más moderna, ¿no?
pero la mayoría también migró a las ciudades. Se dice que, según Germani, la mitad se quedó, ¿no? En los espacios más agrícolas y los otros migraron a los centros urbanos como Buenos Aires, ¿no? Aquí también podemos ver que nos señala Gino Germani que el 71% de los inmigrantes eran varones, ¿no? Y alrededor del 65% eran adultos entre 20 y 60 años. La mayoría eran mayores de edad entre los 40 y 60 años. Estamos hablando de más o menos de los de 1960. Pues, ¿qué quiere decir? Que el 71 por ciento eran migrantes en 1960, quiere decir que había más hombres migrantes de Europa y que alrededor del 65% o un poco más, ¿no? Eran adultos entre 20 y 60 años, ¿no? Pero nos dice también que la mayoría eran mayores de edad entre los 40 y 60 años, quiere decir que venían mayormente los mayores, se puede decir los viejos, ¿no? De Europa, que migraban a Argentina, ¿no? Entonces, es un elemento, una característica importante. A partir de la inmigración, ¿no? Se producen nuevos fenómenos sociales. Uno de ellos es el cambio en la estructura social, ¿no? Entonces hay un cambio en la estructura social, ¿no? Ahí es lo interesante también de Gino Germani, que pues nos menciona de que hay un cambio de estructura de la sociedad, es decir, recuerden que ya había en el Abya Yala, ya había de otra forma una población, ¿no? Que eran los originarios, en el caso de nosotros, los aymaras, los quechos, los guaraníes, los chiquitanos. En el caso argentino habían otros, no me acuerdo muy bien, hay por ejemplo, se dice que los tobas eran de ese lado, hay otras etnias o nacionalidades que existían ya, ¿no? Y justo ahora, es el 12 de octubre, con la invasión europea, ¿no? Se sobrepone otra sociedad, ¿no? Se sobrepone otra sociedad y se puede denominar a esta primera oleada, ¿no? De españoles fundamentalmente, que pues estaban de otra forma, llegaron a distintas regiones de Argentina, de la Via Yala, ¿no? Entonces, ha habido, y podemos denominar que ha habido una segunda oleada ya desde los 40, 60, y que produjo de otra forma una nueva estructura social, ¿no? Produjo un cambio en la estructura de la sociedad. Y ahí los criollos que en la primera etapa, ¿no? Prácticamente fueron reemplazados por los inmigrantes europeos, ¿no? Es decir, que ya a partir de ellos, qué sé yo, antes si eran la clase alta de la sociedad, los inmigrantes europeos que habían llegado recién prácticamente estaban desplazando a estos grupos en la economía, en la política fundamentalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a señalar Gino Germani, que los criollos fueron reemplazados por los inmigrantes europeos. Otra característica importante que nos menciona Gino Germani es que estos inmigrantes europeos, ¿no? Realizaban de otra forma un trabajo manual, pero también un trabajo intelectual, ¿no? Es decir, muchos se dedicaban a la cuestión de manual, pero otros también a la cuestión intelectual. El caso de Germani, recuerden, él prácticamente llegó a Buenos Aires y se dedicó a estudiar, ¿no? Filosofía, acabó y prácticamente fue docente y director del Instituto de Investigaciones de Sociología. Pero había otros, como les decía, que llegaron, prácticamente fueron a las regiones rurales, ¿no? A los espacios agrícolas, donde prácticamente muchos de ellos, algunos inyectaron para hacer economía, para inyectar capital, para hacer, qué sé yo, para hacer
para producir la parte agrícola, ¿no? Y según nos dice Germani, que de otra forma modernizaron la agricultura. También señala Germani que el potencial humano para construir un sistema ferroviario, es decir, los inmigrantes europeos eran el potencial humano, ¿no? Para modernizar Argentina desde el sistema ferroviario, la cuestión, digamos, de, de, de construcciones, distintos proyectos urbanísticos, entre otros, ¿no? Entonces allí nos está mencionando un poco Gino Germani varios elementos respecto a la modernización, pero al mismo tiempo también a la inmigración, y a partir de ello pasan distintos fenómenos sociales, ¿no? Aquí un poco podemos ver un cuadro. Nos dice en este cuadro, por ejemplo, la distribución de la población extranjera por distritos rurales urbanos, ¿no? Aquí, por ejemplo, van los años, cada año del 86, 1869 hasta 1960. Distritos que incluyen ciudades de población determinada en el censo 1947. En la zona metropolitana de Buenos Aires son las migraciones que existieron, ¿no? De la población extranjera, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, esto es al 100%, ¿no? Y como observamos, el 52% vivía en Buenos Aires, ¿no? En segundo lugar está, se puede decir, de 2000 a 9.999.000, ¿no? Entonces, seguramente es alguna población que tenía de Argentina esta población. Entonces, fíjense que en 1869 casi el 52% había llegado a Buenos Aires. Lo mismo, casi no hubo muchos cambios, en 1895 el 39%, en 1914 el 42%, en 1947 el 51%, ¿no? Y 1960 el 57%. Casi no ha habido variación, lo que podemos señalar es que ha habido mucho flujo migratorio a Buenos Aires fundamentalmente, ¿no? Aquí podemos ver varios elementos importantes también. Estábamos aquí. Nos hemos pasado esto. Aquí también es otro cuadro, distribución geográfica de los extranjeros, ¿no? De los años 1869-1960. Una cuestión metodológica. Fíjense cómo siempre Germani va presentando algunos datos estadísticos, ¿no? Producidos muchas veces por el Censo Nacional Argentino. Aquí tenemos el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, prácticamente Germani buscaba datos estadísticos, ¿no? Puede ser de institutos, de instituciones del Estado, o bien también buscaba datos que no hayan sido procesados por la institución, porque como era instituto, él solicitaba y le entregaban y él prácticamente podía hacer cruzar datos, podía generar, ¿no? Entonces, como les iba diciendo las primeras clases sobre Gino Germani, es que de otra forma ya pues eh, siempre trataba de fundamentar con datos Gino Germani. Y aquí precisamente nos muestra la distribución geográfica de los extranjeros de 1869 a 1960. En 1869 se dice que pues el 52% llegó a Buenos Aires, ¿no? Después ya el 38% llegó hasta Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, La Pampa, ¿no? Resto del país, el 10%, y aquí es el total, 100%. Donde hay una mayoría, por ejemplo, es el 60, en 1960, el 57% no llega a Buenos Aires,
y en relación a ello, también el 27% en provincias de Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, La Pampa. Estas son provincias prácticamente, ¿no? De Buenos Aires, debe ser. Y en el resto del país, ¿no? Prácticamente el 16% solamente en otros lados. Entonces, ahí nos está mostrando de cómo ha habido de otra forma en una fuerte concentración de extranjeros, ¿no? En Buenos Aires y en provincias de Buenos Aires, ¿no? Y en el resto del país también. Entonces, nos está mostrando datos de Gino Germán. Aquí un poco nos va señalando, por ejemplo, aquí vemos primero esta parte. El surgimiento del latifundio, la segunda oleada de la colonización. ¿A qué me refiero a esta parte? Es que, como les iba diciendo, ha habido una segunda oleada, ¿no? Donde pues ha habido nuevos migrantes europeos que han desplazado o a muchos criollos españoles o hijos de criollos, ¿no? Y a partir de ello también surge el latifundio. Es decir, que pues con el surgimiento del latifundio, ¿no? Se va a dar con esta segunda oleada. Para un poco contextualizar, en el caso boliviano, por ejemplo, se dice que a partir del 1952, ¿no? Y específicamente en 1953, ¿no? Con el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, lo que pasó es que ya había un proyecto del Bohan, ¿no? Y ese proyecto del Bohan estaba fundamentalmente relacionado con modernizar y inyectar económicamente Santa Cruz. Y para ello era fundamental tener una oleada migratoria europea, ¿no? Y ahí están los croatas, los menonitas, entre otros grupos étnicos. Entonces, a partir de 1953, cuando hay una reforma agraria, mientras aquí en el altiplano de otra forma hacen la reforma agraria, el surcofundio, recuerden un poco muchos de nuestros abuelos prácticamente, si bien se les entregó la tierra,